Buenos hermanos, que Dios les bendiga. La verdad que hoy entre la presidencia, ese pensamiento que nos trajo Iván, me ha encantado, yo he tomado nota. Entre las alabanzas muy bien elegidas, muy lindo. La verdad que somos llamados por Dios a hacer las cosas con excelencia, amén, no hacerlas por hacer. Yo recién vi el que había puesto el cartel, ya está corregido, muy bien. Bueno, hermano, hoy vamos a ver un versículo solo, que es el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 51. He querido reservarme este versículo para tratarlo en especial, porque, yo el título que le he puesto a este mensaje es Cielos Abiertos, ¿vale? Vamos a leer el pasaje y vamos a desarrollar el tema. Dice así Juan 1:51. Esto Jesús y le dijo: de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Por qué he querido apartar este versículo? Porque en realidad, hermanos, nosotros como cristianos, hablo en general, no vivimos en conformidad en su totalidad tal lo que conforme a la bendición que Jesús nos dio desde que vino, pasando por la cruz, resucitando, todo lo que el Señor nos dio, no vivimos en pos de lo que creemos, no vivimos en pos de lo que enseñamos. Como cristianos nosotros vivimos, hablo y siempre lo digo en general, cada uno, ¿verdad? Como se suele decir, cada uno que nos pongamos el saco, ¿no? La chaqueta, pero en realidad vivimos un nivel de mediocridad en el cristianismo que a mí personalmente me alarma. A mí me alarma. Porque cuando encima uno ve lo que el Señor habla acerca del futuro, te alarma más todavía, ¿no? Que es como que se están cumpliendo todas esas palabras de Jesús de que cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? La respuesta está dada, ¿no? Ya está echada, y eso es así. Hermanos, vamos a ver tres cosas. Uy, se mueve mucho esto. Ahora. Ahí. Vamos a ver tres puntos en este versículo. Uno, Cristo. Veracidad y autenticidad de Cristo. Eso vamos a ver por qué. Dos, Cristo. El reino de Dios en la tierra. Y el punto tres, Cristo. Sumo puente entre Dios y los hombres. Miren, un error que nosotros cometemos muchas veces como iglesia es decir, escuchen esto, porque esto lo hacemos todos. Nosotros escuchamos el mensaje, no el sermón, a lo largo de nuestra vida, domingo tras domingo, año tras año, vamos escuchando, estamos habituados a los conceptos, a las palabras del mensaje y demás. El error común que cometemos, ¿sabes cuál es? Mentalmente, cuando nosotros estamos escuchando el Evangelio, nos atrapa, ¿no? Y dice, qué bien. Pero todas aquellas palabras, frases, conceptos que ya las hemos oído, escuchen esto, lo que hacemos mentalmente es pasar página. Y dentro de lo que es el sermón, que puede durar 1 hora más o menos, es intentar buscar el momento del sumum, el momento idóneo en donde mi vida es transformada, es tocada por Dios, ¿no? Una palabra, una frase que a mí me anima, ¿no? Y me activa. Pero eso es un error. ¿Sabes por qué sucede eso? Porque estamos acostumbrados a no vivir la palabra, a no obedecerla. Entonces estamos acostumbrados a oírla nada más. Entonces, como meros teóricos, nos sentamos en una silla cómodo, los ventiladores, un buen sonido y demás, y acostumbramos año tras año, a lo largo de toda nuestra vida, a oír un mensaje en donde ya empezamos a sacar los puntos, las comas, esto me gusta, esto más o menos, esto está bien, esto tal, pero en algunos momentos nos convertimos en expertos, grandes teólogos expertos, pero que espiritualmente dejamos mucho que decir. Dejamos mucho que decir. Y esto, el primer punto, hermano, es la veracidad de Cristo. Se encierra en las palabras cuando Él dijo, de cierto os digo. Esa palabra, de cierto os digo, significa amén.
La palabra amén significa que así sea, que así es, de cierto es. La palabra amén. ¿Y sabían ustedes que la palabra amén está muy ligada al juramento? Al juramento. Y aquí yo quiero detenerme en algunas cosillas para mi vida espiritual, hermano. Miren, esta es una de las frases más conocidas de Jesús. Y esta frase, el amén, al iniciar sus mensajes, que no es la primera vez que Jesús dice, de cierto os digo, no es la primera vez, hay muchísimas, cada vez que Jesús iba a dar una afirmación, una aseveración y algo que iba a trascender el momento, él comenzaba con esta frase, amén, amén os digo. Pero también, por ejemplo, en Mateo 5, 33 al 37, Jesús dijo, no juréis. Lo vamos a leer. Ahora quiero que lo ponga, lo vamos a leer. No juréis ni por el cielo ni por la tierra. Y yo quiero que hagamos un contraste en este tema. Porque el Dios que yo tengo posiblemente no sea el mismo. Sea el mismo Dios, pero no la misma percepción. La percepción que yo tengo de mi Dios puede que sea muy diferente a otros. La percepción que yo tengo de mi Dios es tan grande, es tan segura, es tan convincente en mi corazón que es inamovible para mí. A mí nada que me mueva, hermano. A mí las filosofías que pululan por aquí, por allá, que pueden sonar bien, que pueden parecer bien, se desvanecen al lado de esa revelación que yo tengo de Jesús hacia mi vida. Lo ha puesto, mire, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu juramento. Recuerden, hermanos, que este mensaje, el Señor Jesús dijo, de aquí en adelante veréis los cielos abiertos, los ángeles, dice, ascender y descender del cielo, ¿vale? Puertas abiertas. Jesús, ¿qué vino a hacer? Jesús vino a reconciliar, a comunicar y a restituir y a comunicar al hombre con Dios, es decir, como si fueran dos enchufes. Vino el diablo, el pecado, ¡sac! Nos desenchufamos de Dios. Ya no tenemos la corriente eléctrica de Dios, por llamarlo de alguna manera. Dios, que no, pastor, usted dijo que Dios tiene una corriente. No, hermano, es una forma de expresión, ¿vale? Nos desenchufamos. ¿Y qué hizo Jesús? Vino a enchufarnos con el cielo. Pero mire lo que sigue diciendo. Por eso el amén, amén. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. ¿Ni qué? Ni por el cielo, porque es el trono de Dios. ¿Qué sigue? 35. Ni por la tierra, cielos y tierra. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. 36. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Y ahora vamos a explicar esto. 37. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Miren, los que verdaderamente conocemos al Señor, reconocemos y nos damos cuenta los pecadores que somos. Da igual que seas pastor, que lleves 40 años. Yo me voy a presentar el día del juicio, hermano, habiéndome esforzado, eso sí, de buscar la santidad y tal. Pero yo me voy a presentar delante del Señor, cogiendo y me voy a humillar. Y voy a reconocer, Señor. Ahora, ¿por qué, hermanos? Porque Jesús, si nos acordamos el contexto de este versículo, fue cuando Jesús se encuentra con Felipe con Natanael. Natanael tiene un encuentro con Jesús, un intercambio de palabras y demás. Natanael se queda sorprendido de Jesús y dijo, wow, este es el Mesías. ¿Por qué? Porque prácticamente me ha dicho cosas que no puede decirme un hombre común, a menos que venga del cielo, ¿no? Y Jesús le dice, en el versículo 50, ¿no? Tú te maravillas de que te he dicho tal. Bueno, de aquí en adelante vas a ver, se dirige a Natanael, pero luego habla en plural. Van a ver los cielos abiertos y los ángeles que suben y bajan constantemente. Vamos a ver que este versículo está tomado del Génesis 28, del 10 al 22. ¿Se acuerdan Jacob y las escaleras del cielo? Bueno, lo vamos a leer más adelante.
Pero no sin antes, fíjense lo que dice Apocalipsis 3:14. Con respecto a la veracidad, hermanos, tenemos un Dios que es y escuchen, porque lo hemos escuchado hasta la saciedad, incluso la Biblia, por qué Dios tuvo que constantemente decirle a Israel constantemente, yo soy Jehová, el único Dios verdadero. Jehová, el único Dios verdadero. ¿Por qué? A nosotros nos tiene que seguir repitiendo, porque te aseguro, hermano, que tú y yo tenemos otros dioses en el diario vivir, que compiten con el Dios verdadero. Y Dios nos tiene que recordar constantemente, Julio, yo soy el que te saqué de Egipto, del mundo. Yo soy el que te limpié. Yo soy el que te santifiqué. Yo soy el que te alimento con mi palabra. Yo soy el que te voy a llevar a la vida eterna. No es la religión, no es esto, no es lo otro. Vale, Señor, aquí lo tengo. Pero en mi diario vivir, ¿qué reflejo yo? Reflejo, como decía, me encantó la apertura porque viene como anillo al dedo. En nuestro diario vivir, ¿dónde están nuestros pies? ¿Dónde están nuestros dioses? ¿A quién adoramos realmente, hermano? Yo llevo tiempo, mucho tiempo, y cada vez más, que a mí, miren, decía, no me acuerdo quién, un hermano, decía, y a mí me pasa, que decía, a mí me da vergüenza llamarme, por ejemplo, evangélico. No pasa nada, si nos da vergüenza o no, si nos orgullece, no nos orgullece, eso es lo de menos, por este tema. Pero ¿sabes, hermanos, que el cristianismo no tiene nada que ver con lo que nosotros llamamos como evangélico, reformado, protestante? La vida real espiritual, eso se ve, hermano. Eso se ve. Se ve realmente en qué Dios, en quién alabo, quién adoro yo realmente todos los días de mi vida. Yo muchas veces oramos, Señor, queremos tener un templo más grande con esto, cuando el Señor me dice ya, pero lo más importante ustedes todavía no lo tienen. ¿Quieren multitudes? Bueno, empiecen por lo espiritual. ¿Quieren un buen local? Porque esto es un templo hecho por mano de hombre. Aquí no habita Dios, ¿vale? ¿Quieren un buen local? Pues empiecen ustedes por ser el templo del Espíritu Santo y honrarme y que mi nombre sea glorificado a través de vuestras vidas y no estar quejándose constantemente o estar viviendo una doble vida. Así que quien afirma este amén no es cualquiera. Quien afirma el amén acepta la responsabilidad de las palabras que habla. Cuando Jesús decía, de cierto, Dios sabe lo que le estaba diciendo, yo me comprometo, porque es un tipo de juramento. No juréis ni por el cielo ni por la tierra. Pero Jesús dijo, yo soy el cielo y yo soy la tierra. Porque la tierra son estrados de los pies míos. Y el cielo es mi trono. Por lo tanto, soy el único que puede decir, de cierto os digo, esto es así, sin más. Así que, hermanos, quiero rápidamente a unos pasajes que es cuando Cristo se presenta como el emisor y el receptor de la salvación. La andadura de Cristo terminó donde comenzó, en la gloria de Dios, pasando por la tierra. Amén. Y miren lo que dice, por ejemplo, ¿se acuerdan el misterio de la piedad? Dice, e indiscutiblemente grande, en 1 Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad. Esto es fundamental porque de aquí esto es el evangelio, hermano. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Miren, si ustedes me ven a mí, a veces en la predicación, ir más rápido, es porque el Señor me dice, pasa esa página, por muy profundo que sea y por muy interesante que sea. ¿Saben ustedes que en la predicación, aparte del emisor, del que emite y el que recibe la palabra, hay una tercera parte? Hay una tercera que es la más importante, que es el Espíritu Santo que está sondeando los corazones y a mí me está diciendo inconscientemente, calla, habla, calla, vete, apaga la luz y vete. Por ejemplo, que alguna vez me ha pasado, apaga la luz y vete. ¿Pero por qué, Señor? Porque tu palabra es importante, sí, pero no te están escuchando. O está diciendo, sigue, profundiza más. ¿Por qué? Porque me están escuchando. Y a veces yo, hermano, lo discierno muchísimo esto. Dios me lo muestra mucho. Quién escucha, quién no, quién está
por la labor de prestar atención y ser hacedor de la palabra, y quién no, lo sé. Y Dios me lo muestra, no sé por qué. Pero es una cosa que a mí, digo, Señor, no, dame. Pero es en cuanto a lo que se requiere diligencia, no perezosos, hermanos. Si hoy estamos aquí, gracias a Dios que estamos aquí. Pero hermanos, a la iglesia se debe venir descansado. ¿Vale? Si uno se está durmiendo porque está en los Sanfermines, eso es pecado. ¿Vale? O por ahí. Es que, pastor, yo cumplo porque yo me acosté a las 3 de la mañana y aquí me ves cumplir. No estamos cumpliendo con nada, hermano. A mí no me tienes que fichar ahí, ni a Dios tenemos que ficharle. ¿Sabes qué va a pasar? Si yo tengo una relación íntima con Dios todos los días, yo me tengo que presentar delante de Dios y, como decía Iván, arrepentirme todos los días. Y decir, Señor, tengo yo la cara de decir, Señor, yo he fichado y ya con esto cumplí, ya nadie me puede decir nada, porque a pesar de trasnochar y estar donde no tengo que estar, pero he ido al culto, ya cumplí. Hermano, eso es pecado. Eso es una falta de espiritualidad. Y es justamente esto de lo que estamos hablando, domingo tras domingo. Domingo tras domingo. Y le voy a decir una cosa, siempre me viene el mensaje cuando el autor de Hebreos le decía, vosotros siendo ya maduros, tenéis todavía necesidad de leche y no de alimento sólido. Y de las predicaciones que nos estamos perdiendo, hermanos, te los digo así, porque Dios me dice, mengua, baja. Quita este contenido, quita este. ¿Por qué? Porque todavía necesitamos leche, que nos digan, venga, hay que congregarse, hay que orar. ¿Cuántos saben que el cristiano tiene que orar todos los días? ¿Lo sabemos? Un gran paso, ya sabemos una cosa. Ahora, ¿lo hacemos? Todos los días, buscar de Dios. Perdone que sea tan sarcástico. ¿Vale? Pero a veces la kenosis de Dios, siendo igual a Dios, no agradó a aferrarse eso, pero pasando por todo lo que pasó por la tierra, luego volvió, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por ejemplo, la gloria eterna de Cristo en Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste, que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo en la gloria que yo tuve. Ahora bien, hermanos, miren, por un lado, Cristo, el amén, amén, significa que nadie puede decir esta frase, de cierto Dios. Nadie en la faz de la tierra, ni los dioses paganos, ni los profetas, nadie, solo Cristo, solo Dios. Porque Dios es el único que dice, les garantizo que los que están conmigo van a permanecer por la promesa de mi palabra, van a permanecer hasta el final. Ahora vamos a Génesis 28, del 10 al 22, porque este versículo, Jesús menciona de manera implícita esta porción de la palabra. De aquí en adelante veréis los cielos abiertos. Miren lo que dice, vamos a leer rápidamente. Salió pues Jacob de Beerseba. Recuerden, para los que no lo sepan, Jacob, Dios le cambió el nombre ahí, Israel. Recuerden, en otra parte, Jacob peleó con el ángel de Jehová, que era Dios, que era Jesús. Peleó y como que le dañó la cadera. Lo dejó herido. ¿Y por qué peleó Jacob? Por la bendición. Pregunto, ¿tú peleas por la bendición de Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma y demás? ¿Por Dios? ¿Para que Dios te bendiga? Miren, dice, salió pues Jacob a Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y lo tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Vamos a ver un montón de detalles, ¿vale? Y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí el Señor estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham de tu padre y el Dios de Isaac. Ahí hay un amén. Dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente,
al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Te ha pasado alguna vez esto? Y si no te ha pasado, créeme que muchas veces no nos damos cuenta la presencia de Dios en nuestra vida cuando nosotros estamos o hacemos cosas que a Dios no le agradan. Miren, sigue diciendo, versículo 17, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Quieren que les diga una cosa, hermano? Las licencias que muchas veces nos tomamos nosotros es por la carencia absoluta de la conciencia que tenemos del mundo espiritual. Hacemos lo que nos da la gana. No oramos, no buscamos, estamos aquí cuando Dios te... O sea, ustedes ya saben, es repetir lo mismo. ¿Y sabes qué? Casa de Dios. Miren lo que dice, y puerta del cielo. ¿Por qué he querido titular cielos abiertos, hermano? Porque la mayoría de los cristianos viven con los cielos cerrados, aunque los tienen abiertos. Porque por nuestra falta de consagración a Dios, no de fe, sino de obediencia a Dios, vivimos arrastrando cadenas en nuestras vidas durante años. Arrastramos mal carácter, arrastramos incertidumbre, arrastramos sentimientos que nos ahogan y no nos dejan ser libres. Por años. Porque los cielos los tenemos así cerrados por nuestra falta de fe y confianza en Dios. Porque si yo tuviera temor de Dios, como Dios lo pide, mi vida se conduciría en este peregrinaje como un ejemplo a seguir. Pero somos ejemplo a seguir, hermanos, cuando vivimos igual que el mundo. Porque estamos, pero no somos. Pero cuando vivimos como el mundo es porque estamos y somos. Sigue diciendo, versículo 18, y se levantó Jacob de la mañana, y escuchen esto, tomó la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal y derramó aceite encima de ellos. ¿Quieren que les diga una cosa? Los judíos tenían la costumbre de que cada vez que Dios se aparecía para o profetizar o hacer un pacto o hacer algo, ellos tenían la costumbre de levantar piedras y ponerlos como señal de que ahí la presencia de Dios estuvo. De ahí la frase cuando Jesús dijo, si ustedes no hablan, las piedras hablarán por vosotros. Porque esas piedras, el caminante, cuando caminaba y veía esas piedras, decía, podía ocurrir, como le pasó a Jacob, que estaba desanimado, que estaba ahí y demás, y no se esperaba que Dios se le apareciera. ¿Te ha pasado esto también? Que estás tan saturado con el trabajo, con la vida, con tu pecado, tus cadenas, tu mal carácter, etcétera, 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 que de repente uno dice, y bueno, uno va tironeando, no vive en plenitud, vive a trancas y barrancas, hasta que te encuentras espiritualmente hablando con esas piedras. ¡Wow! Y hay un subidón en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios te recuerda que Dios está ahí, solo que nosotros no estamos con el Señor. Pero el Señor nos recuerda, yo soy fiel, yo soy el fiel y verdadero, el amén. Yo sí estoy comprometido contigo. Versículo 20. E hizo Jacob voto diciendo, bueno, el versículo 19 dice, y llamó el nombre de aquel lugar Bet-El, aunque Luz era nombre de aquella ciudad, Bet-El, ¿no? Casa de Dios. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere, fíjense esto, hermano, este detalle. Recuerden una cosa, hermano, el hombre no puede hacer un pacto con Dios. Estos de las iglesias que dicen, hoy vamos a hacer un pacto con Dios, y siempre el tema del dinero, ¿vale? Vamos a hacer un pacto con Dios, yo le vamos al Señor ofrecí, vamos a hacer un pacto. Eso es herejía, hermano. Eso no solamente es un desliz, eso es un pecado terrible contra Dios. Porque la naturaleza del pacto solo se puede efectuar
cuando el que lo ejecuta es el amén. Es el que tiene la capacidad de decir, mira, vamos a hacer un pacto contigo. Esto me lo han oído decir alguna vez. Yo voy a hacer un pacto contigo, ¿vale? Yo soy empresario, tengo una empresa, tengo empleados y tú eres mi empleado, o sea, tú eres el que yo empleo. Tú no puedes decirle al jefe, mira, vamos a hacer un pacto, tú me pagas 2.000 euros y yo te trabajo de lunes a viernes. ¿No? Soy yo como empresario que te digo, mira, yo voy a hacer un pacto contigo, aunque es por medio de las leyes, voy a hacer un pacto contigo, yo te voy a pagar y tú me traes esto. ¿Te parece? Sí, venga. Y yo lo hice, ¿vale? Yo en Zaragoza estuve en trabajo donde me dice, ¿cuántos quieres ganar? Y yo digo, esa es la pregunta trampa. Porque si lo pones bajo, ahí se quedó. Y si lo pones alto, te va a decir, mira, vete porque contigo tú no lo vales. Primero me lo tienes que demostrar que vale. Pero sin embargo, el hombre te dice, ¿cuánto quieres ganar? Entonces yo, esto, ni muy ni tan, esto, pues vale. Lo que pasa es que luego se te queda una cara cuando tu compañero gana mucho más que tú porque lo supo hacer mejor que tú, ¿no? Haciendo lo mismo. Pero bueno, es un pacto. ¿Se acuerdan el obrero que fue a buscar obreros para la viña? El que trabajó 1 hora, el que trabajó mucho. Se quejaron, ¿cómo yo voy a cobrar lo mismo que este? Que... ¿No pacté eso contigo ya acaso? Bueno, el hombre puede hacer votos con Dios, no pacto. El voto es decir, Señor, yo me comprometo a lo que yo puedo. Por eso dice en Eclesiastés 5, no prometas si no vas a cumplir. Pero en este caso, miren, Jacob hizo un voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, que ya lo estaba haciendo, por cierto, y me diere pan para comer, me diere pan para comer, poquito chiquitín, ¿no? La fe de Jacob. Que me diera pan para comer. Así viven muchos cristianos. Una vez a un hermano le dije, hermano, miren, si tú crees que la bendición de Dios, la bendición real de Dios pasa por el buen trabajo y las cuestiones económicas, entonces déjame decirte una cosa, los impíos están mucho más bendecidos que tú y que yo, porque viven mucho mejor económicamente que nosotros. ¿O no? Sin embargo, pidió pan. Esa es la fe de Jacob en ese entonces, ¿no? Pidió pan, un trozo de pan. Señor, si tú me das un trozo de pan, yo te... Dice, y vestido para vestir. Se ve que estaba a niveles bajos Jacob aquí. Estaba medio depre. Y a veces nos pasa. A mí me ha pasado pasar por circunstancias dificilísimas y ver que no sales de ahí. Y le dices, Señor, si tú me sacas de esta... Ahora voy a ir los domingos a la iglesia. Y más vale que vayas, ¿sí? Pero esas cuestiones, esos tipos de votos, se suelen hacer cuando estamos alejados de Dios. Cuando no vemos más allá que de nuestras propias narices. Y cualquier cosita que Dios nos dé es suficiente como para decir Dios está conmigo. Pero no somos conscientes que yo tengo cielos abiertos, hermano. Y que el justo por su fe vivirá. Y que si yo dijera a estos montes, trasládate al mar, se van a trasladar al mar. Si vivo en obediencia a Dios, claro. Y que Dios no me diga, ¿y tú quién eres? ¿Que me estás pidiendo mucho? ¿No? Bueno, dice, sigue diciendo, en el versículo 20 dice, si fuere conmigo y me guardare de esto y viajare en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, si volviere en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré de ti. Y aquí se agarran mucho para enseñar que el diezmo es para la iglesia. Hermano, fue un voto. Porque Jacob fue antes de la ley. ¿A que sí? Estaban el diezmo para Israel, para el sostenimiento de los levitas, pero se agarran diciendo, pero Jacob no era parte todavía, Jacob no era Israel. Todavía no estaban las 12 tribus, y mucho menos los levitas. Y mira, como Abraham, ¿se acuerda? Con el sacerdote según el Melquisedec. Fueron votos que hicieron. Particular, no volvieron a diezmar nunca más. Eso lo quiero dejar como... Pero sí hubo un voto ahí. Y le dijo, y cuidado, porque a mí el valor que tiene esto de Jacob, ¿sabes cuál es? El compromiso, que tanto brilla por su ausencia en las iglesias. Yo recuerdo cuando me convertí al Señor, que se me llenaba el pecho, en cierta manera, cuando hablaba con un católico y le decía, a ver, y me preguntaban, ¿cuál es la diferencia entre católico y evangélico y demás? Y a mí una de las cosas que yo decía que es
el compromiso. ¡Wow! Nosotros estamos comprometidos con el Evangelio, salimos a evangelizar, oramos todos los días, estudiamos la palabra y a Dios no se nos sale de la boca todos los días, lo tenemos en nuestros labios todos los días. Bueno, eso fue hace 35 años. Hoy yo ya no me atrevería a decir lo mismo. ¿Por qué ya no nos diferencia con el catolicismo? Pregunto, ¿los católicos van los domingos a misa? Muchos, no digo todos. ¿Hay católicos que van todos los domingos a misa? Vale, ¿nosotros? Sí, ¿no? Bueno, ¿hay alguna diferencia en eso con el católico? ¿A que no? Bueno, ¿en qué nos diferencia como pueblo? ¿Quieren que les diga en qué? Físicamente y terrenalmente en casi nada. Quizás cuando estemos en el cielo ahí se verá si hay alguna diferencia. Porque quizás muchos dirán, Señor, ábreme la puerta que aquí voy. Y dirá el Señor, iros de aquí hacedores de maldad que yo nunca os conocí. Ah, pero es que soy evangélico. Ah, ¿y a mí qué? Y habrá católicos que es esa abuelita que rezaba y oraba por la familia. Quizás Dios esté mirando el corazón porque es el que sondea los corazones y que no ha podido salir de ese sistema corrupto por las circunstancias que sea, pero Dios nunca se ha ido del corazón de esa abuela. Y sea primero en entrar en el reino del cielo que muchos evangélicos. Que ya estamos llenos de palabras, llenos de esto, llenos de otro, pero en el fondo no estamos comprometidos con la obra. Y es triste. Efesios 1, del 20 al 23, dice con respecto a esto, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, también en el venidero. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Pregunto, cuando Jesús dijo, mayores obras que haréis que yo, no estaba hablando mayores en calidad, estaba hablando mayor en cantidad, porque la iglesia iba a ser una explosión de vidas regeneradas, vidas nuevas, espirituales, en donde les iban a testificar a los gentiles y hasta el fin del mundo. Pero pregunto yo, nosotros como iglesia, y siempre hablo a nivel general y que podemos decir que realmente cumplimos con lo que Jesús dijo, mayores obras haréis que yo. Amén. ¿Por qué? ¿Saben por qué lo digo, hermano? Porque dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y lo dio por cabeza a la iglesia, que está por encima de todo principado y autoridad. Quiere decir que la iglesia es una delegación del cielo. La iglesia es una delegación del cielo. Y a veces permítame decir, hermanos, y no lo digo por vosotros, pero a vosotros os lo digo. Que me encanta esta frase. Pero vivimos igual o peor que los mundanos. Y es triste. Es triste que nos acomodemos a sistemas, a estándares, el pensar o pretender que por el oír la palabra de Dios eso me va a santificar. Me santifica la obediencia, no el oír. Es la obediencia la que me santifica. Porque ahí se va a notar en dónde está mi corazón. Porque donde esté vuestro corazón, ahí está vuestro tesoro. Hermanos, el viaje de Jacob simboliza un momento de transición y obediencia que él experimentó. En realidad es un reflejo de nuestra propia vida. Porque él yo quiero que levanten la mano los que entienden que han tenido un encuentro personal con Cristo. Amén. Amén. Jacob lo tuvo también. ¿Y saben qué se mostró en cómo podemos ver que Jacob tuvo un encuentro con Cristo? Es que él no permaneció igual. Hubo un antes y un después en su vida. En el que él tomó la iniciativa propia de él en decirle a Dios, yo no puedo seguir igual. Lo parafraseo, ¿vale? No puedo seguir igual. Se acabó. De aquí en adelante voy a hacer un voto, Señor. Porque el diezmo que Jacob le dio, ¿sabes qué simboliza en nuestra vida? Lo mismo
que cuando a Jesús le preguntaron, dinos cuál es el gran mandamiento, y ¿qué dijo Jesús? Amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Es lo mismo. Porque es darlo todo a Dios. Así que, hermano, el punto C es Cristo. Yo le iba a poner el sumo pontífice. Iba a sonar un poco, no está mal dicho, ¿eh? Pero ¿cuántos saben, se acuerdan cuando dimos los estudios del catolicismo, ¿no? Que han visto cómo en 2 de Tesalonicenses 2:10, cuando dice, se sentará en el trono de Dios haciéndose Dios. ¿Y quién es el que se llama Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Ahí ya nos está dando una pista de dónde vendrá el anticristo, por lo menos para mi entendimiento, ¿no? Que ese seguirá haciendo lo que ha hecho siempre. Pasar por la vida como el Santo Padre, el vicario de Cristo y el sumo pontífice, que es el sumo puente entre Dios y el hombre, que solamente es Cristo. Entonces, un hombre que se hace pasar por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ese mismo, el que se va a sentar en el trono, en el templo de Salomón, y se pasará por Dios y pedirá adoración, como lo está haciendo. O sea, no hará nada distinto, ¿vale? No hará nada distinto. Pero miren, los ángeles de Dios que suben y descienden al Hijo del Hombre. Hermano, esa expresión es la reconciliación que Dios estableció con los hombres. Ahora bien, si yo ya estoy reconciliado con Dios, pregunto, ¿para qué Dios me reconcilió? Pregunto. A ver, hermano, la reconciliación, ¿sabes cuál es? Para que participemos de su santidad. Para que yo pueda participar de ese cielo que estaba totalmente alejado de mí, que era inaccesible, ahora es accesible por Cristo, y gracias a eso, ahora participar. Por eso Jesús dijo que no resucitó y nos sentó en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Y ese es el tema, hermano, que a veces no estamos sentados ahí, estamos sentados en otros sitios. Es la era de la gracia. Y miren, por ejemplo, Mateo 4:11, hablando acerca de los ángeles, cuando dice, el diablo entonces le dejó, ¿se acuerdan cuando la tentación? Y aquí vinieron ángeles y le servían. Pregunto, en esta frase, ¿cómo que venían? ¿No estaban los ángeles ahí con Jesús cuando era tentado? A ver, el poder de Dios estaba ahí, ¿vale? Pero ahí nos damos cuenta cómo los ángeles eran administradores para aquellos que iban a heredar la salvación, empezando por Jesús. Así que, hermanos, la expresión Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Fíjense en un versículo, tantas cosas que podemos ver. ¿Saben que esa expresión, el Hijo del Hombre, es justamente el amén, amén? ¿Saben que Jesús podría haber dicho, amén os digo? Él dijo, de cierto os digo, amén, amén os digo. ¿Cómo? Amén. Amén, soy el Dios verdadero. Amén, soy el verdadero hombre. Por eso es un error decir, para explicar la Trinidad, que ese 100% hombre, 100% Dios. Eso, hermano, quitémonos de la cabeza, porque la plenitud de algo es el 100%. Entonces, si yo digo que 100 y 100 ya son 200%. Es plenamente hombre, plenamente Dios. En este caso, el amén, amén, es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. ¿Y por qué? Porque si Jesús era verdaderamente Dios y Él venía a salvarnos, sin hacerse cargo como hombre, ninguno se podía salvar. Ninguno se podía salvar. Lo que yo siempre digo, eso fue algo entre la Trinidad, en el que nosotros somos injertados, somos participantes, pero eso es algo entre el Padre y el Hijo. Entre ellos dijeron, esta humanidad que hemos creado se nos ha ido de las manos, por decirlo, parafraseo, ¿vale? Ahora, hijo, ¿te haces cargo tú? Vale, mira, vas a pasar por la cruz porque la paga el pecado y la muerte, ¿eh? Los amo tanto que allá voy, entre ellos. Y cuando Jesús vino y anunció las buenas nuevas, ¿cuáles las buenas nuevas? Que ahora los cielos están abiertos.
pero no para que sigamos siendo engañados por el diablo. Porque dime en una persona, dime cómo vive y te diré si el diablo está ahí o no, le está engañando o no. Mateo 8:20. Y Jesús le dijo, las zorras tienen madrigueras o guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Saben por qué esa expresión el Hijo del Hombre? Porque el Hijo del Hombre, miren, como hijo de Dios nosotros no podemos seguir el ejemplo de Jesús. Como hijo de Dios. Él como Dios. Como Dios. Pero como el Hijo del Hombre sí. Es un ejemplo a seguir. Porque ¿saben lo que es la vida de Jesús? Entre muchas cosas, es la demostración de que sí se puede vivir en este valle de sombra y de muerte siendo llenos del Espíritu Santo. Si viviendo en obediencia completa a Dios. No hay excusa. Por ejemplo, sigamos. Mateo 16, del 13 al 16. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Fíjense, al Hijo del Hombre, claro, los judíos porque saben una cosa, hermanos, para los judíos, el Mesías era un gran rey, hombre, que iba a venir, enviado de Dios, en el que les iba a liberar de todo el yugo de esclavitud terrenal. Pero cuando Jesús se manifiesta o aparece como el Hijo del Hombre, lo que está diciendo, señores, yo he venido a hacerme cargo de vosotros. Esa es la obra más tremenda que Dios ha hecho. Dice, ¿quién dice la gente? Ellos respondieron, unos dicen que era Juan el Bautista, otros Elías y otros que eres alguno de los antiguos profetas. Ahí te das cuenta la ceguera de los hombres, la ceguera de aquellos que conocían muy bien el Antiguo Testamento, pero tenían una espiritualidad de rompen filas, por decirlo así. Daniel 7, aún las profecías, 13 y 14 dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo, cielos abiertos, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día. Este pasaje es fundamental para entender el título mesiánico que Jesús se le atribuye. Es el Amén, el fiel y verdadero Dios. Así que, hermanos, con estos tres puntos que mencionamos, por ejemplo, la veracidad y la autenticidad de Cristo, ¿sabe de qué me beneficia a mí? ¿O en qué nos debería beneficiar a todos? Que cuando nosotros estamos en situaciones, recuerden, hermanos, que miren, Dios no nos llamó para que Él resolviera nuestros problemas. Él no nos llamó a eso. La salvación no es que Dios tenga que resolver todos mis problemas. No. La salvación es que a pesar de los problemas que yo tengo, yo soy victorioso. A pesar de los problemas que yo tengo. Y que el que está dentro de mí es mayor que el sistema del mundo en el que yo vivo. Pero recuerden que la oración, ¿cuándo la oración es escuchada por Dios y respondida por Dios? Cuando es bajo la voluntad de Él. La oración del justo es el que puede mucho, no orar por orar. Por lo cuanto tiene que ver con un estilo de vida. Por lo tanto, veracidad, autenticidad es el Dios que yo tengo, no es el Dios del Islam, que ellos adoran y que son capaces de inmolarse y dar su vida por Él. Y los cristianos no. Porque cuando el cristiano les pide un poquito que salga de su confort, te dice esto para mí no es, hombre. Yo voy el domingo, ¿vale? Y hasta ahí yo... Sin embargo, decimos tener al Dios verdadero. ¿Se dan cuenta de la paradoja de la vida? Decimos confesar y tener en nuestro corazón al verdadero Dios, el Amén. Luego, hermano, el segundo punto, que no lo mencioné, creo que no lo mencioné, el reino de Dios en la tierra. Es el reino de Dios en la tierra. ¿Saben, hermano, lo que es experimentar el reino de Dios en la tierra? Cuando el Padre nuestro, hágase tu voluntad, Señor, venga a nosotros tu reino, ya vino y ya está. Y no solo vino, porque Jesús dijo, Juan el Bautista, ¿verdad? Mas el reino de Dios se ha acercado, sino que ahora el reino de Dios está en vuestro corazón.
pero pareciera como si no estuviera. Pareciera como que el reino de Dios es el templo. Miren, hermano, no está en nuestra jerga, pero nos falta esto para decir, ¿a dónde vas? Al reino de Dios. Perdónenme la comparación. ¿A dónde vas? No, la iglesia no, porque la iglesia somos todos. Templo, suena muy como el Antiguo Testamento. Nos falta esto para decir, me voy al reino de Dios. Porque allí está el reino de Dios. Hermanos, humanamente hablando, si yo pusiera una escala del 0 al 100 en cuanto a la profundidad y realidad de vida espiritual, en general digo, del 0 al 100 nosotros estamos en un 3-4%. Bueno, vamos a poner un 5%, vamos a hacer un poco, no más. Para que ustedes vean cómo el diablo ha ganado mucho terreno en nuestras vidas. La comodidad, el confort. Por eso, Señor, yo siempre oro, Padre, si es necesario, que tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Señor, aflígenos en diversas pruebas, aflígenos. En el viernes de coinonía decía una hermanita que decía algo así como que es que cuando la gente pasa por necesidad es cuando se le agudiza el oído espiritual. Antes no. Y es así, lamentablemente. Y por último, Cristo, sumo puente. Hermanos, miren, ya para concluir. Juan dijo que Cristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Escuchen esto. Eso lo dijo Juan el Bautista. Es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Andrés dijo que él era el Mesías. Si ustedes ven los relatos, los pasajes anteriores, dijo, este es el Mesías. Felipe dijo que era aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas. Natanael dijo que él es el rey de Israel. Y Jesús dijo de sí mismo que él era el Hijo del Hombre. Y yo pregunto, hermano, tú y yo, ¿qué decimos que quién es Jesús? Espiritualmente hablando, no como calificativo concepto, sino en tu vida y en la mía. Por ejemplo, Julio, ustedes me preguntan, ¿quién es Jesús para ti? No qué es Jesús, sino quién es Jesús para ti. Yo te puedo sacar textos de la Biblia, Él es el gran yo soy, los 7 grandes yo soy, podemos hacer una... No. En la vida práctica, ¿quién es Jesús para ti, Jesús? Para mí. Yo, por ejemplo, te podría decir, para mí Jesús lo es todo. Todo. Y yo te pregunto ahora a ti, ¿para ti? ¿Lo es todo Jesús? ¿Absolutamente todo? ¿Capaz de uno mismo renunciar a las comodidades, a los deseos que uno tiene por amor a ese que dice de creer que Él lo es todo? Por eso, hermano, no nos engañemos. Este versículo está tomado cuando Jacob y tiene un encuentro personal con Dios. Nunca en los encuentros personales con Jesús la persona queda indiferente, jamás. Preguntémonos si yo, Julio, ¿cómo vives tú? ¿Vives igual que como vivías antes? ¿Con las mismas ataduras? Nosotros hasta nuestro lenguaje tiene que cambiar, hermano. Cuando nosotros nos juntamos, ahora está y eso siempre se dice, ahora está el mundial y a ver, no. Una cosa es el espiritualismo, que es espiritualoide, ¿no? Ay, no, yo soy santo, yo no hablo del mundial. No, hermano. No estamos hablando de eso. Podemos hablar de todo. Todo nos es lícito, hermano. Dios nos permite decir y hablar. Lo que no es lícito, lo que no nos conviene es todo. Es todo. Disciernes qué te conviene y qué no. Discierno yo qué es lo que me conviene y lo que no. Porque saben ustedes una cosa, y esto como botón de muestra. Cuando tú y yo o entre nosotros nos reunimos, si es que nos reunimos, y nos reunimos, aunque no todos, pero nos reunimos, dice, por ejemplo, un texto que también sitúan, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, por ejemplo. Y que de lo que sale de nuestra boca es de la abundancia que es lo que hay en nuestro corazón. Analicémonos si en nuestra vida hay nuestros vocabularios, nuestras palabras están sazonadas
de sabiduría? ¿Has escuchado, cuánto es la última vez que has escuchado de un hermano o que tú le hayas dicho a un hermano, le hayas dado un consejo de vida a un hermano o lo hayas recibido de un hermano? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que tú has escuchado de un hermano o que un hermano te haya escuchado a ti? ¡Wow! Eso que me dijiste me ha llegado y me ha tocado, me ha transformado. Así que, hermanos, en resumidas cuentas, Jesús es el amén, fiel y verdadero. Él es el verdadero Dios y la vida eterna, como decía Juan 17. Él es esa escalera del cielo, ese es el sumo puente, ese es el puente de unión entre Dios y los hombres. Él es el único que no solamente nos conectó con Dios, sino que nos sigue conectando con Dios. Porque si es simplemente una vez que pasó hace no sabemos cuándo y nada más, entonces borremos un montón de versículos bíblicos, como por ejemplo, cuando en Hebreos 12, cuando habla que pongamos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Yo recuerdo, ¿se acuerdan ustedes cuando un día les puse un ejemplo de qué significa poner los ojos en Jesús? Porque hoy todas las religiones cristianas, me refiero a denominaciones cristianas, dicen, no, nosotros tenemos, Jesús es nuestro Señor. Pero, ¿qué Jesús es tu Señor? ¿Cuál es el tipo de Jesús? ¿El Jesús hecho a tu imagen y semejanza? ¿El Jesús de la lámpara de Aladino que cuando yo le froto me concede un milagro? ¿Ese es tu Jesús? ¿Cuál es poner los ojos en Jesús? Poner los ojos en Jesús significa, hoy me levanto por la mañana y lo primero que hay en mi boca que es adoración a Dios, alabanza a Dios y decir, Señor, quiero ir al culto. Hablo hoy domingo. Quiero ir al culto y no quiero llegar tarde al culto. Porque tú eres mi Señor y eres lo más grande para mí. Por ejemplo, que cuando mañana, lunes, no tengamos una esquizofrenia espiritual, en donde hemos tocado con la mano el cielo el domingo por la mañana y el lunes nos tenemos que enfrentar a nuestro diario vivir, al valle de sombra y de muerte, que ahí también reflejemos que verdaderamente Dios mora y habita en mi corazón. Eso significa poner los ojos en Jesús. Que no me acuerdo de Jesús o cuando la estoy pasando mal o cuando, ay, pobre de mí, ¿qué será de mí? Y, ay, Señor, levanto la mirada al cielo. Y cuando Dios me concede la petición, voy a mis andadas otra vez. Amén. Eso es poner los ojos en Jesús. Así que, hermanos, tenemos este pequeño versículo en el que nos enseña de que tanto que los judíos esperaban ese momento crucial de tener esa escalera que se perdió en el camino, que lo perdieron ellos por su desobediencia a Dios, anhelaban que viniera el día de que Dios se volviera a conectar con el pueblo, y ese día vino. ¿Y saben cuál es lo terrible de todo esto? Que los que quieren no pueden y los que pueden no quieren. Eso es lo terrible, hermano. Dejémonos de estar moviéndonos por impulsos de motivaciones. Yo voy al culto porque me motiva. Predica tal, no voy. Estoy aquí, bien, aquí, no me gusta. Esto tal, esto cual. Hermano, dejémonos, seamos niños, sí, pero en la malicia, no en el modo de pensar, ¿vale? Seamos niños en la malicia, pero no en el modo de pensar. Y seamos, hermanos, realmente, nosotros no somos muchos, numéricamente hablando, pero lo suficiente para revolucionar esta ciudad, si Dios lo permite. Lo suficiente, en número. ¿Vale? ¿Lo crees? Así que bueno, vamos a orar. Señor Padre Santo, la verdad que te tenemos que pedir perdón, porque sé que al salir de aquí la tentación es muy grande. La comodidad, el confort, los hábitos, los malos hábitos, lo que nos está el mundo ofreciendo para nuestro recreo y nuestro esparcimiento personal, la carga del trabajo, la familia, esto, lo otro y tantos que nos hacen perder el norte, Señor. Perdónanos, Padre, por no tenerte a ti como eso que muchas veces nosotros profesamos, que eres nuestro Dios, nuestro verdadero Dios, Señor. Perdónanos, Señor, por no ser consecuente con lo que creemos, mi Dios, y vivir una vida tan mediocre
que no nos distinguimos del mundo más que cuando oramos en los alimentos para bendecir la comida que tú nos das. Eso es lo más. Perdónanos, Señor, y llévanos a todos, Dios, como dice tu palabra, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, entonces yo oiré desde el cielo, dices tú, Señor. Ayúdanos a llegar a ese punto, Padre, empezando por mí, Señor, porque yo no estoy lejos de las tentaciones de este mundo, aunque las rechazo y no me gustan, pero el que cree estar firme, mire que no caiga. Señor, que estemos firmes delante de ti, mi Dios, y que como esa escalera al cielo, como esos cielos abiertos que tú viniste a dar a través de tu persona, Señor, que sepamos aprovechar cada día porque los días son malos, que sepamos aprovechar bien cada día. Y que en lugar de participar de las obras infructuosas de las tinieblas, que las reprendamos en tu nombre, Señor, porque vivimos en obediencia a ti, Padre. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.